Buenos días, esta es la entrega número 2 el parcial número 2 del corte, del segundo corte, donde pues se va a describir las principales características de conversión de los clases A, B, C, D y E. Un pequeño resumen sobre el 6.5 y lo que respecta al conversor book. Pues comenzando, los conversores se clasifican A, B, C, D y E, eso dependiendo de el cuadrante donde funcione. Pues para iniciar, pues el clase A funciona en el cuadrante número 1, y se caracteriza porque la corriente circulante por la carga es positiva, lo que sucede de igual manera en la tensión sobre la carga. Pues cuando el switch está permutado, está switchado, está en on, tenemos la figura A, donde pues va de la fuente la inductancia, la resistencia y una carga que pues en este caso se ha aplicado como para motores, por lo que los motores tienen una pequeña carga. En el caso de que se levante el switch, tenemos la figura B, donde pues la corriente circulante pues quedará en el diodo, la inductancia, la resistencia y pues la fuente. En el clase B, la tensión es positiva, pero pues a diferencia de la corriente es negativa, lo que hace que pues vaya hacia la carga. Este funciona en el cuadrante número 2 y pues de manera similar cuando se switchea lo que hace es que la corriente fluye en ese sentido pasando por el switch, ¿sí? Pero pues cuando el switch levanta, lo que hace es que mediante el diodo la corriente se ha de dirigir hacia la fuente. Pues aquí tenemos la gráfica de su funcionamiento correspondiente. En on pues no hay ninguna sobre la fuente E, y cuando se apaga pues va a existir una fuente, un voltaje sobre, sobre E. En el clase C es una combinación entre clase A y clase B y funciona en los cuadrantes 1 y 2. Lo que hace que la tensión sea positiva, pero pues la corriente puede tener sentido positivo o negativo. Cuando se está utilizando pues el switcheo S1 y el diodo 1, hace referencia al clase A, y cuando se switcha el S2 y se utiliza el D2, hace referencia al clase B. Pues aquí vemos el proceso switcheo y una aplicación de un motor. Lo que sucede es que cuando está en el clase A genera tracción, y cuando pasa al clase B genera frenado regenerativo. Ya explicaremos exactamente qué significa eso más adelante. En el convertidor de clase D, la corriente es positiva, pero la tensión no, lo que conlleva que cuando pues, es positiva, pues la carga consume, y cuando sea negativa, la entrega. Pues eso aplica para este tipo de circuitos, que es el de clase D. Y pues aquí tenemos la imagen representativa de lo que sucede en la corriente y en el voltaje en este convertidor. En el clase E, este funciona en los 4 cuadrantes, lo que pues podríamos verlo como dos clases E, uno normal y otro invertido. O sea, funciona para tracción pues en negativa, positiva, y pues su frenado regenerativo.
como se ve en la imagen. En el cuadrante A genera una atracción pues positiva, en el cuadrante 3 genera una atracción negativa, y pues tiene su frenado regenerativo en el cuadrante 2 y en el cuadrante 4. Ahora, lo que se refería con frenado regenerativo es cuando se utiliza la energía mecánica, eh, se transforma en una energía eléctrica. Entonces, de esta manera, pues pues la velocidad o el movimiento, por ejemplo, en el cuadrante 2 es positivo, es en el sentido pues positivo, sí, pero el par es obligado a ser negativo, como se observa en la imagen, donde pues W es la velocidad y C es el par de, de rotación del motor, pues en este caso. Bueno, en el caso de un conversor Buck es podemos verlo como la analogía de un transformador, donde en el voltaje AC atenúa o aumenta el voltaje. En el caso del conversor Buck, lo que hace es atenuar el voltaje siendo DC-DC. ¿Sí? En este caso, pues las ganancias que se obtienen con este, pues se pueden ver como K, pero pues siendo más teniendo en cuenta ya las características de los elementos, pues tenemos en cuenta que K va a ser el porcentaje útil, en este caso el tiempo que se va a mantener en alto al momento de switcharse. En este caso sería lo que respecta a el porcentaje de tiempo que es en alto, que es T1 más T2 en este caso. Ahora, pues teniendo en cuenta pues, ese porcentaje de tiempo que esté arriba multiplicado por la resistencia sobre la resistencia más la resistencia de la inductancia, eso nos va a entregar el valor de ganancia como más realista, teniendo en cuenta los elementos dentro de el circuito, que es como la capacitancia y la inductancia. Pues esta es la presentación, lo que respecta a la segunda parte del parcial del segundo corte. Muchas gracias. Y quien les habló es Darío Heriberto Delgado, código 180 2992.